tarde, una feliz tarde a todos. Como saben, la tarde de hoy les tengo una temática que muchas veces o pocas veces hablamos, porque es una temática en donde muchas veces no tomamos en cuenta aquellas personas que somos llamadas o son llamadas ancianas, aquellas personas que son llamadas viejas, aquellas personas que son llamadas como pasadas de moda, aquellas personas que ya la sociedad ya no toma en cuenta. Entonces, como saben, el día de hoy les tengo una temática importantísima, la cual es la depresión en personas de la tercera edad o la depresión en adultos mayores. Entonces, cuando hablamos de esta situación puntual acerca de la depresión en adultos mayores, tenemos que analizar un sinnúmero de características, de síntomas o de sintomatologías, de la clasificación de diagnósticos que muchas veces, como por ejemplo como terapeutas, tenemos en cuenta. Entonces, primero que todo, quiero comentarles que, como saben, la depresión hace parte de un trastorno, una enfermedad que tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces, encontramos una serie de sintomatologías en la cual los pacientes se encuentran en un estado de ánimo depresivo, en el cual son estado de ánimo pasivo o mucha pasividad, poco control de sus impulsos. Entonces muchas veces entienden a la ira, a la vergüenza, a la culpabilidad, una culpa que muchas veces recae sin tener muchas veces como bases de que haya pasado algún suceso aparente. Entonces, como saben, son una serie de síntomas, y que entre esos síntomas también se encuentran de que estas personas sienten una profunda tristeza, melancolía, estado de ánimo pasivo, desinhibido, tienen poco control de sus impulsos, además de eso tienen poco apetito, además de que tienen poco apetito, muchas veces toman poco control de estos síntomas. ¿Por qué? Porque no saben identificar muchas veces que los tienen o que son tan importantes o que han durado durante mucho tiempo. Entonces hay que analizar una serie de factores característicos. Entonces, como les decía, todo depende de esta clasificación en la que se encuentran. Entonces vemos que estos síntomas pueden graduarse o pueden aumentarse al pasar el tiempo. Entonces, para llamarse episodios depresivos tienen que haber durado mínimo 2 semanas, ¿ya? Entonces, ya no solamente, por ejemplo, el paciente tiene una característica en donde tiene un ánimo súper pasivo o desinhibido, sino que además de eso tiene poco control de sus impulsos, además de eso no tiene ganas de hacer absolutamente nada, sus actividades rutinarias, por ejemplo, como en familia o en el trabajo o con amigos, ya pues pocas veces lo quieren realizar, ¿ya? Entonces son un sinnúmero de situaciones. Además de eso, muchas veces se genera una alteración física. ¿Por qué? Porque tienen problemas gástricos, porque tienen problemas, por ejemplo, con muchas veces dolores de cabeza constantes. Entonces podemos analizar un sinnúmero de características y un sinnúmero de sintomatologías, como les comentaba. Entonces, además de esta situación, tenemos que tener en cuenta de que ahorita mismo la sociedad no los tiene como personas importantes. Antes de llegar, por ejemplo, acá, estaba analizando que me encontré más de 15 personas adultas mayores. ¿Y por qué tenemos que llamarlos adultas mayores? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llamarlas vejez? ¿Por qué tenemos que llamarlas los viejitos o los que ya no tomamos en cuenta? ¿Por qué? Porque es que es importante analizar todas estas situaciones. ¿Por qué? ¿Cómo los tratamos? En la casa, si los tenemos, y qué hacemos cuando pasan algunas de estas características, o cuando encontramos que ese anciano ya no quiere comer, ya no quiere hacer sus necesidades, ya no quiere, por ejemplo, relacionarse con los demás, hacer las mismas actividades de antes. Entonces tenemos que analizar todas estas situaciones. Además de eso, hay que tener en cuenta que dentro de la terapia se toman 2 situaciones. Una de esas situaciones es que se tiene que analizar todas estas características que anteriormente les mencioné, y hay que analizar otras más. Por ejemplo, si esta persona ha tenido un pensamiento rumiante negativo, como el pensamiento al suicidio, o tentativas de suicidio, o pensamientos como que poco existenciales, donde ya no toman en cuenta su vida, o ya no le dan importancia a lo que rutinariamente hacían o practicaban. Entonces tenemos que analizar, como les decía, ese pensamiento, y sobre todo para que no se aumente el pensamiento negativo. Yo les realizaba una pregunta acerca de qué creían que era más importante tomar como en cuenta, sería la consulta en psiquiatría, la consulta en psicología o ambas. Y tenemos que analizar que lo principal son las ambas. ¿Por qué? Porque es que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, no solamente el diagnóstico
por medio de un psiquiatra, sino también analizar cómo poder cambiar y cómo poder disminuir esas sintomatologías. No tanto las físicas en psicología, pero sí las mentales o cognitivas. ¿Para qué? Para que eso se vaya graduando, disminuyendo gradualmente. Entonces, tenemos que analizar este punto también, muy importante. De igual manera, hay que tener en cuenta no tanto sintomatologías o características, hay que también tener en cuenta, por ejemplo, el nivel. Entonces encontramos 3 niveles importantes para que esta depresión sea sobregenerada. Entonces, para que la depresión sea sobregenerada, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si son episodios depresivos leves o si son episodios depresivos moderados o si son episodios depresivos graves, ¿ya? Entonces, por eso hay que analizar estos 3 puntos. Por ejemplo, en el episodio depresivo leve, por lo general, los síntomas son 3, mínimo 3 de estos que anteriormente mencioné. Entonces, por ejemplo, tienen alguna alteración física, una alteración en el estado de ánimo, una alteración, por ejemplo, de pensamientos rumiantes negativos o pensamientos en contra de su vida. Entonces, por lo mínimo tienen que tener 3. Además de eso, podemos encontrar otra situación en donde ya no solamente se encuentran estos 3 características, sino que pasa a ser moderado. Cuando pasa a ser moderado, tiene que tener mínimo 6 de las sintomatologías. Entonces, ya no se toman en cuenta solamente, por ejemplo, las que anteriormente mencioné, sino que el paciente ya no realiza las actividades con sus familiares o las actividades rutinarias, ya no le gusta hacer absolutamente nada, lo que muchas veces tomamos en cuenta. Quiere pasar acostado en su cama, o ya no se quiere bañar, ya no se quiere realizar actividades que anteriormente era para él de ocio. Entonces encontramos que son cada una de esas características. Luego pasamos a otro aspecto importante, que es cuando se encuentran los episodios depresivos graves, ¿ya? Entonces aquí es cuando se encuentra la mayoría de las sintomatologías marcadas, y no solamente en este cuestionario de clasificación de enfermedades, como lo es la CIE-10, sino que también se encuentran otras que no están ahí, ¿ya? Entonces hay que analizar una serie de características. Entonces tenemos en cuenta de que ya no habla solamente 3 síntomas ni 6 síntomas, sino mínimo 8 cuando se habla de un episodio depresivo grave. Y ahí, cuando hay aún más, hay que analizar y aún más hay que recurrir no solamente a consultas psiquiátricas, sino también en psicología, porque ambas son supremamente importantes y nosotros como personas que estamos analizando estas situaciones tenemos que profundizarlas y sobre todo trabajarlas. Entonces, como les decía, cuando hacemos un análisis, si en nuestra familia, quienes pueden encontrar esta serie de sintomatologías y sacar sobre todo como qué se puede hacer, cómo nos podemos encontrar ante esta situación. ¿Por qué? Porque es que no es solamente dejar que estas personas ya prontamente aumenten unos pensamientos no solamente rumiantes negativos sobre su vida, sino que empiezan a tener un poco síntomas psicóticos con alucinaciones o delirios. Entonces, por eso hay que empezar desde los primeros síntomas. ¿Para qué? Para arrancar desde ahí. Me acuerdo que un amigo me comentaba, entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, cuando la familia no quiere ayudar, solamente uno? Entonces, es generar conciencia en el paciente. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes como familiares de estas personas se tiene que generar la conciencia. No es como quedarnos en el punto de que, bueno, el viejito es que de pronto ya se está muriendo y hay que dejarlo que muera porque es un ciclo de vida. No, eso es ser muy negligentes. Es quedarnos solamente con el pensamiento negativo de que así se tiene que hacer. Y así no debería hacerse. Entonces, tenemos que tener en cuenta un sinnúmero de situaciones. ¿Para qué? Para que estas personas tengan las orientaciones necesarias. Entonces vemos que en este país, por ejemplo, no existen tantas organizaciones o no existen tantos grupos de apoyo para estas personas, sino que muchas veces lo que se recurre es a la consulta enseguida y listo. Cuando muchas veces también tenemos que tomar en cuenta la terapia de grupo y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ¿por qué no colocar o por qué no tener en cuenta también como la ayuda de otras estrategias, por ejemplo, con la práctica de algún deporte o en la práctica de meditación o de yoga? Entonces todo es significativo y sobre todo muy importante para estos familiares y sobre todo para el paciente. Entonces, como les decía, hay que analizar un sinnúmero de situaciones. Quiero que, por ejemplo, alguna pregunta que tengan con respecto a esto la puedan decir, la puedan comunicar. ¿Por qué? Porque esta es una temática muy importante. Tenemos que analizar, sobre todo, qué es lo que estamos haciendo con estos adultos mayores, a dónde se les está llevando.
Porque ahorita mismo, sobre todo acá en la ciudad de Montería, lo que se toma es en cuenta que estas personas iban a los asilos cuando no tienen ninguna ayuda o apoyo de algún familiar o amigo, pero cuando están en los asilos ya no hacen nada por ellos. Solamente las universidades o X corporaciones o algunas pequeñas organizaciones se encargan de ayudar a los asilos, pero en realidad no les dan el apoyo que necesitan, no les dan el apoyo incondicional que uno debería de tenerlo en cuenta. Entonces, por eso les invito para que analicen no solamente esta serie de sintomatologías o esta serie de signos, sino que puedan analizar muchos más. ¿Por qué? Porque cuando vemos a una persona así, lo primero que podemos hacer es indagarle, preguntarle acerca de cómo se siente, cómo observar el estado de ánimo, si muchas veces no quiere realizar sus actividades rutinarias, porque esto afecta todas las áreas de la vida, el área social, el área emocional, el área económico, el área de relaciones interpersonales. Entonces todos los ámbitos o aspectos o áreas de la vida los está afectando. Entonces hay que analizar desde esas pequeñas características, anotarlas, por ejemplo, si tenemos una libreta, cuaderno, papel, etcétera, anotarlas y luego llevárselas a alguien que las pueda ayudar, sobre todo un psicólogo o sobre todo psiquiatra. ¿Para qué? Para que pueda ayudarles y sobre todo poder tener como en cuenta esta serie de situaciones en las cuales se pueden encontrar. Todo hay que analizarlo y todo hay que tenerlo en cuenta. Entonces, les voy a recomendar un libro muy muy importante que nos habla acerca de no solamente de la depresión y por qué existe este trastorno del estado de ánimo, sino que también hay que analizar algunas situaciones puntuales, casos puntuales, hay que analizar también qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, porque lo principal es tomar conciencia, tratar que ese paciente o ese familiar tome conciencia de la situación y buscar ayuda, porque sabemos que cuando surge un pensamiento rumiante negativo, un pensamiento en contra de nuestra vida, un pensamiento que ha estado ahí, es como si tuviéramos algo muy feo por dentro y que nos hiciera pensar cosas que no quisiéramos, es analizar muy bien qué podemos hacer, que es lo principal, tomar conciencia. Otra de las situaciones, además de tomar conciencia, es buscar ayuda con un psicólogo, buscar ayuda con un psiquiatra, buscar ayuda, por ejemplo, de una persona cercana que conozca el tema. Además de eso, tomar en cuenta los hábitos de vida sana, qué estamos haciendo al levantarnos, qué estamos haciendo al acostarnos, cómo estamos destruyendo esos pensamientos negativos rumiantes, porque existen tantas estrategias y prácticas para poder destruirlos. Además de qué estamos haciendo con esos pensamientos negativos rumiantes, es como analizar todo lo que se encuentra en nuestro ambiente, analizar, por ejemplo, qué ayuda les estamos dando, qué práctica, por ejemplo, de algún deporte, si nos estamos desintoxicando de si nos estamos alejando de personas tóxicas. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que tenemos que hacer, alejarnos de esas personas que nos contaminan, alejarnos de esos familiares que ya no nos están aportando, no nos están haciendo algún bien. Además de eso, como tener en cuenta que son prácticas cotidianas y constantes que tenemos que analizar. Entonces, ya no es como analizar desde como su vida diaria, sino qué se puede hacer desde ahora. Por ejemplo, como les decía, la práctica de la meditación y el yoga, porque eso puede ser una estrategia muy puntual para poder disminuir no solamente los pensamientos, sino tomar buenas rutinas y buenos hábitos. Entonces son todo lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, una práctica esencial es que tenemos que dejar a un lado esos pensamientos negativos, escribir cuáles son esos pensamientos, para que esa persona, ese adulto mayor, pueda escribirla y pueda ser consciente de esos pensamientos. Analizar en familia si esos pensamientos son reales. Por ejemplo, decirle a esa persona: ¿crees que esto es verdad? ¿Crees que no sirve para nada? Si no sirvieras para nada, significaría que tu vida no fuera importante, y para nosotros lo es importante, o es importante. Además de eso, como tener en cuenta otra situación, como anotar si él cree que su vida no es importante cuando pudo haber estudiado, pudo haber hecho una carrera, o pudo ayudar a su familia de algún modo. Entonces ahí estamos quitando ese pensamiento negativo, estamos quitando ese pensamiento poco existencial y agregando un pensamiento real, un pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque eso debe ser marcado y latente. ¿Para qué? Para destruir cualquier sintomatología y cualquier característica en estas situaciones, ¿ya? Entonces, como le digo y les repito, analicemos cada una de esas situaciones, busquemos otro tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque hay que analizar, por ejemplo, cuando pasamos a un lugar, cuántas personas
adultos mayores encontramos muchas, y que es diferente, por ejemplo, cómo se vive aquí en Colombia, que los podemos ver a diestra y siniestra. Muchas de estas personas al pasar, por ejemplo, en una tienda, un centro comercial, etcétera, y que muchas de estas personas están felices, alegres, otras las encontramos muy apagados. ¿Y por qué no preguntarles nosotros acerca de qué tienen? Que sí, qué le ha pasado. ¿Por qué? Porque podemos acercarnos a ella, y no necesitamos ser, por ejemplo, terapeutas o psicólogos o psiquiatras para preguntarles. Podemos preguntarles y podemos alegrarle un día, una tarde, una noche a esas personas, y son esos granitos de arena que nosotros como sociedad tenemos que tener en cuenta. No es por colocarnos una venda y decir que esto no es importante, analizar todo. Entonces, como les decía, es podernos acercarnos a esas personas, que ellas puedan tomar conciencia, buscar ayuda, y sobre todo ustedes también buscar esas líneas de atención, por ejemplo, contra el suicidio, esas organizaciones que no aquí en Montería no se encuentra, pero también en cualquier parte del país se puedan encontrar para ayudar a estas personas, poderse tomar en reunión o en contacto con ellas. Entonces todo es importantísimo. Entonces, como les decía, es importante también que tengan en cuenta algunos libros que nos puedan mostrar lo importante de esta situación. Y uno de los libros que es significativo y que no solamente trabaja la depresión, sino también la ansiedad, es este libro. Se llama Sufrimiento, Depresión, cómo la comprensión y la fe pueden ser de gran utilidad. Este libro lo podemos encontrar en la librería San Pablo, aquí en la ciudad de Montería. Como les decía, queda muy cerca de la parroquia del Recreo. Este es un libro muy importante y que se los recomiendo. ¿Por qué? Porque no hay que darnos cuenta, no hay que colocarnos una venda de que la depresión o el sufrimiento no se puede buscar una ayuda por medio de la fe o de la espiritualidad. Hay que tener en cuenta eso también. Hay que tener en cuenta todas las vertientes y todas las situaciones importantes. Entonces, aquí les recomiendo este libro para que los puedan leer y para que busquen la ayuda necesaria. Porque si conocen una persona, o si alguna persona, por ejemplo, adulta mayor, está viendo esto, busque la ayuda. Y que busque la ayuda de sus familiares, de aquellas personas que lo quieren. Y nosotros, por ejemplo, jóvenes o adultos, también tener en cuenta todas estas características también para buscar ayuda para nosotros y para aquellas personas que también lo necesiten. Entonces, los invito a que no nos coloquemos esa venda, sino que nos las quitemos para que ayudemos a muchas personas, para que nos ayudemos desde las organizaciones, desde las fundaciones, y ayudar también a aquellas personas que también se encuentran en los asilos, que no sean las universidades de aquí, por ejemplo, de Montería, que solamente ayuden por medio de las prácticas universitarias, sino que también nosotros podemos siempre aportar ese granito de arena. Entonces, espero que tengan una linda tarde, que este tema les haya sido de mucha ayuda y que sigamos siempre en contacto. Así que también nos saben que nos pueden seguir desde el Centro de Salud BG en Facebook, en Instagram también Centro de Salud BG, y a mí me pueden seguir como Michelle ZC. Bueno, que tengan una linda tarde. Hasta luego.